Gracias, Manuelito, por ese mensaje tan espectacular desde la ciudad de Nueva York. Y qué mejor momento que para traerles a ustedes un testimonio de un miembro muy amado de nuestra iglesia. Él nos va a hablar sobre lo que ha sido la fe en confinamiento y a quien tenemos en este momento es a Nelson Muñoz, un miembro muy querido de nuestra iglesia. Nelson, bienvenido. Hola Sonita, muchas gracias por la invitación. Bueno, Nelson, estamos en este momento pasando una crisis demasiado dramática, una crisis que nadie se esperaba y que ya vamos hacia el quinto mes de pandemia aquí en Estados Unidos y en el mundo entero. Pero básicamente ha tocado la vida de todos nosotros y, o sea, no ha discriminado. Una de esas vidas ha sido la tuya, Nelson. Cuéntanos cómo ha sido todo este periodo de confinamiento, la fe tuya en cuanto a lo que ha ocasionado el coronavirus, por ejemplo, en tu familia. Adelante, Nelson. Bueno, indudablemente es una situación que a todos nos ha tocado directa o indirectamente y quiero empezar diciendo que cada familia está viviendo una situación diferente. Por más de que se parezca en que todos estamos en una cuarentena, un aislamiento, cada familia vive algo diferente. Al principio quizá nos cuidamos muchísimo, cuidando a mis suegros, que son personas mayores, adultos mayores, mi esposa, muy juiciosos con el aislamiento, y quizá nos divertíamos también un poco con el humor que había detrás de toda esta situación, porque había que ponerle de pronto un ambiente, una cara diferente a esto. Pero siempre me preocupaba las personas que estaban pasando por eso, y nunca me imaginé que también eso iba a llegar a mi familia. Un buen día, mi hermana venía un poco mal de salud. De hecho, su último año fue muy débil en su sistema inmunológico, pero nunca imaginamos que iba voluntariamente a salir al hospital a chequearse y mi hermana ya no volvió más a la casa, quedó hospitalizada y en 3, 4 días lamentablemente falleció de un paro cardiorrespiratorio y a los 8 días nos llegó la notificación por fin de los resultados de que había sido COVID positivo. Y la gran alarma fue que también mis papás dieron positivo ambos. Para ponerlos en Nelson, contexto, ellos ¿te vivían los tres en imaginaste, Colombia. te imaginaste alguna vez que te iba a tocar tan de cerca esta pandemia? Tu hermana fallece y luego recibes la notificación de que tus padres también están contagiados y son positivos. ¿Cómo fue eso para ti y toda la familia? Bueno, indudablemente nos desestabilizó a todos. No creíamos, todos estábamos tomando las medidas. Mi hermana también, mis papás, ellos vivían o viven en Colombia, en Cali. Mi hermana era mi hermana mayor, quien estaba al frente de mis padres. Entonces, al morir ella y al tener COVID positivo también mis papás, o sea, se nos derrumbaba a todos, como que todo el futuro se veía en ese momento incierto. No sabíamos que iba, nos, ni siquiera mi hermana podía tener un acto fúnebre. eh, Nadie pudo acompañarla, o sea, fue un momento de tristeza, de tensión, de angustia. Ahora la angustia de mis padres, los vecinos se enteran, entonces ellos también entran ya la seguridad de ellos nos preocupaba también. Entonces imagínate, realmente fue un momento de mucha frustración, de mucha impotencia para nosotros, mi otra hermana que vive acá también en Estados Unidos, y yo sin poder viajar, sin poder hacer nada por ellos. Entonces entra realmente en un estado de frustración y por supuesto, tengo que decirlo porque parte del testimonio no solo contar las maravillas de un milagro, sino que también el proceso en el cual el Señor nos pone y esa fe cómo se pone a prueba en una situación como esta. Nelson, ¿cuál fue el momento más crítico de toda esa crisis que estabas viviendo tú a nivel personal y familiar? Eh, eh, Creo que obviamente fue cuando mi hermana me llama, mi prima, que fue, gracias a Dios puso una personita muy especial ahí al frente de esa situación, porque si no nadie hubiera podido ir a firmar ni siquiera un papel a un hospital. O sea, mi hermana se fue y murió, entre comillas, digo, sola. Eh, y esa angustia, cuando mi prima me llama a la madrugada y me dice, Doris murió. Te digo, Sonia, que de verdad eso fue la mañana más larga, la madrugada más larga que he vivido. Fue una montaña rusa de sentimientos, de emociones, y tu fe sube, luego decae, te frustras, reclamas, le reclamas a Dios, y tengo que confesarlo porque es así. Lo primero que hice fue
entrar como en un estado de, ¿cómo decirlo? Como de una contención que ni siquiera era rabia, sino una pregunta como muy grande de por qué, que es lo que siempre nos preguntamos. Y siempre se nos olvida y hemos aprendido que no es preguntarnos por qué, sino para qué. Pero aún así, todo ese momento, en ese momento tú te nulas, o sea, no entiendes la razón, no entiendes el propósito. Y creo que ese fue el momento más duro en el que de una manera muy enérgica le pregunto al Señor, ¿qué es lo que quieres con esta situación? ¿Cuál es el propósito de esta situación? ¿Por qué pasa esto? Ese Siendo momento. tú un hombre de fe, una persona que está siempre pegada al Señor, que le ha servido al Señor, ¿cuál fue el momento en que tú dijiste, solamente tú, Dios, nos puedes ayudar a sobrevivir y a sobrepasar este trago tan amargo? Sabes que yo le doy muchas gracias a Dios por algo muy concreto que Él conmigo, y supongo que con muchas personas es así, Él me responde muy rápido. O sea, hay personas, siempre hablan de que la respuesta de Dios llegará en su momento, pero Él siempre me responde muy rápido. Entonces yo me preguntaba, primero me pregunté qué debo hacer, o sea, cuál es mi papel en esta situación. Y el Señor me pone a dos personas específicas, a tres, perdón, específicas a responderme cada pregunta que me hice. En ese momento, por ejemplo, la primera persona que pone es a mi esposa y me dice, no puedes olvidarte de lo que has aprendido en este tiempo en la iglesia, no puedes perder la fe, no puedes perder la esperanza, tienes que estar muy firme. Y en ese momento, como un golpe en seco, yo reacciono y empiezo con entereza a tomar la situación de de escribirle a los familiares. El segundo punto es que cuando pregunto yo cuál es el propósito, el pastor me llama. El pastor me llama y me lee, lo tengo tomé nota porque me leyó 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1, del 3 al 4. Y específicamente, en palabras mías, para no leérselos todos, es que básicamente nos recuerda que el Señor nos consuela para que nosotros consolemos. Y yo digo, ese es mi propósito. Inmediatamente tomo ese papel y digo yo, gracias a Dios, porque a través del pastor me recordó que ahora soy yo el que debía consolar a mis papás, a mi hermana, siendo que yo soy el menor de los 3 hermanos que éramos. Eh, y otra cosa muy importante era la angustia de la soledad de mis padres. Y hubo una tercera persona de la iglesia, me dice, ellos no están solos. Recuerda que el Señor, y en una palabra muy específica, en Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Ellos no están solos, ellos están con el Señor. Entonces fueron 3 preguntas y 3 respuestas inmediatas. Y eso a mí me llena el corazón porque vivo agradecido con Dios por eso, porque sus respuestas conmigo son rápidas. Eso básicamente. Nelson, ¿cuál es el mensaje que tú le envías a todas las personas que en este momento tienen a sus seres queridos en una cama de hospital o que, como una hermana de nosotros que falleció su hermano irremediablemente y su mamá aún sigue en el hospital, nuestra querida Janet Martínez? ¿Cuál es el mensaje que tú le envías a estas personas como ella que están viviendo esas situaciones y cómo hacerles entender que sí hay una luz al final del túnel? Hay un mensaje muy general, diría yo, o por lo menos el que yo he percibido en la Biblia, que es un mensaje muy resiliente, por cierto, y básicamente se enfoca en que cuando no depende de nosotros, cómo nos podemos frustrar y cómo nos podemos sentir impotentes de algo que no tenemos control. Justamente los seres humanos queremos tener control absolutamente de todo. Y cuando no tenemos control es cuando el miedo llega, porque si la definición de la fe es justamente esa certeza de lo que esperas, esa confianza de lo que va a venir, pues justamente el temor es todo lo contrario, es la desesperanza de lo que no sabes que viene. Entonces, el mensaje es, si tú no tienes control sobre eso que viene, reposa en el Señor. No tengas miedo, solo ten fe, dice incluso Marcos 5:36, que lo tome nota. No tengas miedo, solo ten fe, solo cree. Ese para mí creo que es fundamental. Suéltalo, si tú no puedes, ya eso es labor del Señor.
y en manos de Él está todo lo demás. Nelson, ¿cómo se llaman tus padres? ¿Cómo se Mis llaman? padres se llaman Pedro e Isabel. ¿Y ellos cómo están en este momento? De pronto nos están viendo en este preciso instante. ¿Cómo están ellos? Bueno, es importante para todos aclararles que ellos tuvieron que pasar por tres pruebas que salían positivas hasta que por fin la última salió negativa. Y yo agradezco, por supuesto, en primera instancia a Dios por su acompañamiento, a su Espíritu Santo, por consolador, pero también quiero agradecer a los familiares, amigos, por sus oraciones, pero a mis papás, Sonita, especial porque creyeron en que de esto saldríamos, porque también se vieron nublados. Imagínate que las cenizas de mi hermana les llegaron en menos de 24 horas a la casa y aún siguen allí porque no han podido llevarlas a un osario, no han podido salir de casa. Entonces, realmente ellos ahora se encuentran bien, confiamos de que tuvieron COVID y no tuvieron síntomas. Ese fue el gran milagro después de toda la tormenta. Como estábamos aterrados, o sea, un test tras otro, y no habían síntomas. Por supuesto, sabemos que hay gente asintomática, pero los tres eran diabéticos, mis padres y mi hermana murió, y ellos no sintieron síntomas. Entonces, ese es un milagro, gloria a Dios, definitivamente, y ellos se encuentran bien en ese momento y con la esperanza y puesta en el Señor, por supuesto, de volvernos a encontrar, que es lo que más nos motiva en este momento. Nelsito, te damos gracias. Yo quiero convocar a la iglesia de Nueva York y a la iglesia de Casarroca, Miami, a que oremos por tu familia, que oremos por tus padres, por su fortaleza, porque puedan pasar ese trago tan amargo, al igual que varios miembros de nuestra comunidad que también resultaron positivos, que ya están bien, gracias a Dios, y que no hayan más personas enfermas de esta pandemia, que en realidad se llegue a una cura, a una vacuna y que todo esto pronto, pronto quede en el pasado. Yo también oraré por ti, invitamos pues a todos a que estemos orando por ti, por toda tu familia. Gracias, Nelson. También le digo a la familia, a toda la iglesia, que sigamos orando y clamando al Señor para poder contar todas esas maravillas que Él hace en nuestras vidas. Gracias, Nelson, por esta entrevista. Muchísimas gracias.